Queridos estudiantes, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Antes que todo les mando un gran abrazo, se les extraña mucho y espero que pronto estemos juntos como corresponde y que ustedes puedan disfrutar de todas nuestras clases y que puedan disfrutar con sus compañeros, ¿cierto? Como estamos acostumbrados en nuestro colegio. Mientras tanto vamos a implementar esta nueva herramienta que son pequeños videos, cápsulas les vamos a llamar, donde vamos a apoyar el material que se les está enviando a sus plataformas. Vamos a comenzar con esta pequeña cápsula que es para apoyar el trabajo de la semana número 7. La semana número 7 es entre el 11 y el 15 de mayo. Para los que no recuerdan entonces, ¿qué trabajamos durante la semana número 7? La semana número 7 ustedes recibieron estos trabajos o estas guías en la clase número 1. Vimos el material que se llamaba Relato de nuestra tierra. En ella tenían que trabajar con un material que se le entregaba del trauco. Tenían que imaginarse que se leer y luego tenían que imaginarse, ¿cierto?, que se encontraban con el trauco y tenían que narrar, hacer una historia, una narración de eso. Y tenían que también verificar la información del cóndor y también entregar un texto informativo de este animal, con toda la información que le entregamos. Entonces, principalmente en esas actividades tenían que relatar, escribir. En la clase número 2, que se llama Estrategia de Comprensión Lectora, tenían que leer un texto, un cuento exagerado. Que lo que es un cuento exagerado es estos cuentos, ¿cierto?, que tienen muchas o que tienen algunos episodios que son bastante alejados de la realidad. Por ejemplo, en Diego y la tormenta, ¿cierto?, Diego arrastraba una nube con su lazo, entonces bastante poco real, por lo tanto es un cuento exagerado. Tenían que leerlo y luego de eso tenían que contestar algunas preguntas de comprensión lectora. También les entregamos un artículo sobre algunos animales y también tenían que responder preguntas de comprensión lectora de eso. Y en la clase número 3, que se llama Relato de nuestro entorno, aquí tenían también que expresarse libremente a través de una situación. ¿Cuál es la situación que se les propone? Se les propone una manifestación pacífica, ¿cierto? Que ustedes asisten a esta manifestación y tenían que narrar, escribir qué es lo que ahí pasaba. ¿Ya? Y también una segunda actividad tenían que escribir un artículo informativo sobre los daños a la naturaleza. Entonces, como ustedes pueden ver, en estas tres actividades trabajamos dos cosas principalmente. Trabajamos la escritura y la comprensión lectora. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a reforzar ahora? Justamente esas dos variables, digamos. La producción de escritura, producción le vamos a decir a los textos que ustedes van a trabajar, y la comprensión lectora principalmente por el significado de contexto. Vamos a partir entonces con la escritura. La escritura no es solamente escribir, sino que implica, ¿cierto?, algunas operaciones intelectuales. ¿Cuáles son estas operaciones? Primero que todo tienen que anticipar lo que van a escribir y planificar, pensar, ¿cierto?, aclarar bien la idea sobre qué es lo que van a escribir y cuál es la intención de esa escritura comunicativa. ¿Para qué ustedes van a escribir? ¿Quién va a recibir ese texto? ¿Para quién le van a escribir? ¿Y qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren entretenerlo? ¿Quieren contar una historia? ¿Quieren expresar sus sentimientos? ¿Quieren entregar información? Todo eso son las intenciones comunicativas con las que ustedes van a escribir. Luego que tenemos claro eso, tenemos que redactar, es decir, utilizar las palabras correctas, ¿cierto? Articularlas bien entre sí para poder hacer una buena escritura. Y finalmente, la revisión, ¿cierto?, o la edición, que también le llamamos, donde tienen que releer y siempre cuando ustedes escriben algo, tiene que revisarse para reescribir. Por ejemplo, yo cuando escribí este PowerPoint, busqué la información, escribí la información, pero luego, ¿cierto?, se hace una relectura, una revisión y normalmente se vuelven a escribir algunas cosas, frases, oraciones, se cambia, etc. Eso es la reescritura. Siempre va asociado con escribir, por lo tanto es súper importante que trabajen con borradores, ¿cierto? Primero, no se lo hagan en otra hoja, con la pismina, para que luego puedan reescribir lo que vayan a revisar. Vamos a trabajar en dos áreas de la escritura. Vamos a producir textos de narración y de información, que es lo que se le está pidiendo. Para los textos narrativos, primero que todo tenemos que generarnos una idea que tiene que ver sobre lo que vamos a escribir. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahí? Tenemos que ver cómo van a ser los personajes, cuál va a ser el espacio en que se van a mover estos personajes, cuál va a ser el conflicto, el problema que van a tener y cómo lo van a resolver, cuál va a ser el desenlace. Tengo que pensar también qué tipo de narrador voy a usar.
Por ejemplo, en el caso de que ustedes vayan a la manifestación, ¿cierto? Se imaginen que van a la manifestación y tengan que expresarlo, van a hablar de ustedes, por lo tanto va a ser en primera persona. Y finalmente tengo que estructurar la narración. ¿Cómo estructuro la narración? Con esto que ya hemos revisado muchas veces nosotros, ¿cierto? Y que lo conocemos bastante, a través de la situación inicial, que es cuando presentamos los personajes, presentamos el espacio, el conflicto, que es la problemática, ¿cierto?, que se genera, y finalmente cómo se resuelve esta problemática a través del desenlace. Me voy a mover acá. Y para los textos informativos, tenemos que investigar el tema que se les propone. Nosotros les entregamos en las guías que estamos enviando, ¿cierto? Les entregamos el material sobre el cual ustedes tienen que investigar, por lo tanto solamente tienen que seleccionar el material preciso y elegir una función con la que escribirán su texto informativo. ¿Cuáles son las funciones? Tenemos tres funciones principales. La función descriptiva, donde solamente ustedes describen sobre lo que están informando. Describen un lugar, describen una persona, describen un animal, qué sé yo. La función narrativa es cuando ustedes cuentan algo, cuando narran algo relacionado con lo que están informando. Cuento una historia de un lugar, cuento una historia de una persona, cuento una historia donde se desarrolla cierto personaje del que yo investigué. Y finalmente, la función argumentativa. En esta función ustedes entregan su opinión con respecto a lo que investigaron. Por ejemplo, su opinión sobre el daño a la naturaleza, su opinión sobre el cóndor. Y para defender o argumentar, digamos, estas opiniones es donde ustedes tienen que utilizar toda la información que ustedes investigaron. Bien, eso con la escritura. Revisamos ahora la segunda parte de las actividades que vamos a utilizar, que es la comprensión de lectura, y lo vamos a hacer principalmente por el significado por contexto. ¿Cuándo nosotros utilizamos el significado por contexto? Lo utilizamos principalmente cuando no conozco una palabra en un texto y utilizo cuando busco algunas pistas, ¿cierto?, para encontrar el significado de esas palabras. ¿Cuáles son normalmente estas pistas? Son las palabras que aparecen en la oración o que rodean a esta palabra que no conozco, las que aparecen antes o las que aparecen después. Lo vamos a desarrollar mejor a través de una pequeña actividad. En esta parte de la actividad yo les sugiero que ustedes vayan pausando, escribiendo, revisándolo bien, para que la vamos desarrollando juntos. Primero, dice, lee el siguiente fragmento e intenta inferir qué significa la palabra pusilánime. Y el texto dice así: el oráculo le ordenó que se dirigiera a la ciudad de Tirinto y allí se sometiera al servicio del rey Euristeo. Hércules obedeció, pero cuando Euristeo, un príncipe débil y pusilánime, vio frente a sí a este héroe magnífico, tembló ante la sola idea de que un día el valeroso semidios le arrebatara el trono. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? Primero, se indica que Hércules, ¿cierto?, debe servir al rey Euristeo por 12 años. Por lo tanto, él llega, ¿cierto?, al servicio del rey. Luego, Euristeo, ¿cierto?, lo nombran o lo describen como una persona débil y pusilánime, que es la palabra que tenemos que encontrar. Voy a subirme acá. Y finalmente tenemos que Euristeo vio frente a él, a este héroe magnífico, y tembló, esa es una palabra clave, tembló ante la sola idea de que un día el valeroso semidios le arrebatara el trono. Entonces, si nos fijamos en esa reacción, donde Euristeo tembló, y nos preguntamos, ¿en qué situaciones o cuándo nosotros utilizamos la palabra tembló? ¿Cuándo decimos que alguien tiembla ante la presencia de otro? Entonces, si pensamos en eso, podemos encontrar el significado de la palabra pusilánime. ¿Cuándo utilizamos la palabra tembló, que alguien tembló delante de otro? Cuando tuvo miedo, por ejemplo. Por lo tanto, pusilánime para mí podría significar alguien miedoso o alguien con miedo. Lo escribo ahí y busco para confirmar esta palabra en el diccionario. De esa forma, como lo hicimos, ¿cierto?, nosotros estamos utilizando el significado por contexto. Bien, querido estudiante, muchas gracias. Espero que estén muy bien. Recuerden quedarse en casa. Cuídense mucho, se les quiere y nos mantenemos en contacto a través de mi correo que está ahí y también de mi teléfono. Les agradezco, les envío un abrazo muy grande y nos vemos en una próxima cápsula. Chao.
chao.